Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a este Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 15 de abril. Estamos, por cierto, grabando el viernes 13 de abril, por supuesto, un día después del gran triunfo del Emelec 3-2 sobre el Olimpia. Acá uno de mis invitados se ríe, los camarógrafos picados, por cierto, pero bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que va a ser parte de la agenda, o por lo menos se especula que va a ser parte de la agenda de las cumbres de las Américas. Y digo se especula porque todavía no está definida la agenda hasta el día de hoy que estamos grabando este problema. Se menciona que se va a tratar sobre la lucha contra el crimen organizado y fundamentalmente sobre el tema del narcotráfico, que es algo que está destruyendo a las sociedades en el mundo. Para poder analizar este tema del narcotráfico, de los efectos en la sociedad continental y la sociedad mundial, tenemos los siguientes invitados. Fernando Carrión, arquitecto, experto en seguridad ciudadana, editorialista Diario El Hoy, profesor de la Flaxo. Ricardo Camacho Seas, licenciado en Comunicación Social, ex asesor del ministro del Interior, instructor de las Fuerzas Armadas en México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Cuba, Venezuela y Ecuador. Javier Córdoba, viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Bueno, le damos la bienvenida ahora sí, una vez conocido el perfil de nuestros invitados, a Fernando Carrión. Fernando, excelente triunfo el del Emelec, ¿verdad? Sin duda. Por eso la camisa azul, aunque has venido con amarillo. Para hacer un poco el contraste, pero no, los 10 últimos minutos de los dos partidos de Emelec, bien vale ese equipo. Qué bueno. Ricardo Camacho Seas, bienvenido. Muchas gracias. Señor viceministro Javier Córdoba, viceministro de Seguridad Interna. Muchas gracias, bienvenido también. Y ya para entrar al debate y desarrollar, vamos a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El narcotráfico sin duda es uno de los flagelos que más daño ha causado a las sociedades de todo el mundo en las últimas décadas. Según el Gafisud, este ilícito movería unos 2.500 millones de dólares anuales en la región. En el caso de América, los carteles de droga han llegado a ser organizaciones muy poderosas. En países como México, el cartel de Sinaloa, el cartel de Tijuana, los Zetas, el cartel de Juárez y otras agrupaciones han venido sembrando el terror. Solo entre el 2006 y el 2012 se contabilizan más de 35.000 asesinatos generados de la guerra contra el narcotráfico. Pero los carteles mexicanos cobraron fuerza solo a partir de la década de los 90, cuando los grupos colombianos dejaron de operar. En el país cafetero, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, el de los Rastrojos y el cartel de Medellín, que estuvo liderado por el desaparecido Pablo Escobar, son los más importantes. Pero otras naciones a lo largo del continente también han sufrido este mal. De hecho, América Central es considerado como el puente perfecto de conexión entre los países productores del sur del continente con Estados Unidos, considerado uno de los países con mayor índice de consumo de droga. Lo que hay que tener muy claro es que el primer y principal mercado consumidor de narcóticos y de drogas es de Estados Unidos, y entonces la lucha frontal contra ese consumo, contra la consolidación de ese mercado, obviamente tiene que hacerse en Estados Unidos. Es por ello que, según Carrión, se hace necesario implementar nuevos mecanismos regionales que ayuden a enfrentar a este mal transnacional, que en la actualidad salta fronteras y se ha convertido en un problema global. Lo que tenemos es que estar conscientes de que el narcotráfico y todo el crimen que está organizado alrededor del narcotráfico y que tiene varias ramificaciones, es un crimen que de alguna manera está casi diría globalizado, en todo caso transnacionalizado, y en esa medida cualquier búsqueda de solución o de lucha contra este tipo de crimen, lo que necesitamos es precisamente una respuesta transnacional y casi diría global. Pues definitivamente en muchos países el lucrativo negocio del narcotráfico está ganando la carrera, pese a que hasta el momento se han logrado importantes capturas de capos de la droga y otros han desaparecido. Lo que hay es necesidad de, en primer lugar, voluntad política, cosa que yo no dudo que falte por ningún país del mundo, unos más, otros menos, pero de todas maneras la voluntad política existe. Y después de recursos, porque estamos enfrentando una situación donde los delincuentes que se dedican a este tipo de actividad tienen enormes recursos económicos y por tanto recursos materiales para avanzar con este crimen.
Pero el negocio del narcotráfico además ha traído consigo una ola de terror, al generar fenómenos como la extorsión, el sicariato y el lavado de dinero, delitos presentes en toda la región. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comienzo con Fernando Carrillo. Fernando, contigo hemos conversado en más de una ocasión sobre este tema del narcotráfico, cómo este negocio criminal, depredador, ha avanzado en el mundo, pero estamos en el continente americano y en este fin de semana tenemos la Cumbre de las Américas y todavía no se estaba seguro si se iba a tratar sobre el tema del narcotráfico en la Cumbre de las Américas, en la reunión de los presidentes. Pero, ¿cómo poder luchar contra un negocio de una alta rentabilidad? Unos hablan de 200.000 millones de dólares, otros hablan de 600.000, es decir, no tenemos cifras exactas, pero son cifras tremendamente elevadas. Y contra eso no hay Estado, no hay sociedad, no hay infraestructura policial, no hay infraestructura jurídica que pueda tener muy buenos resultados. Fernando Carrión. Sí, desgraciadamente este es un tema muy complicado que ha ido en crecimiento. Uno podría incluso aquí afirmar claramente que estamos viviendo una onda expansiva del consumo de narcóticos porque prácticamente se ha globalizado. Hay regiones que antes no consumían, como es el caso de América Latina, que hoy día lo están consumiendo. Europa prácticamente toda, incluida Rusia, partes de Asia, África también, de tal manera de que hoy día el nivel de consumo es francamente muy grande. Frente a esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tenemos una política de guerra contra el narcotráfico que tiene ya vigencia 41 años a nivel mundial, que la puso en vigencia el expresidente Nixon en su momento, y lo hizo con un presupuesto de 100 millones de dólares. El presupuesto que aprobó el gobierno de los Estados Unidos hace poco tiempo para aplicarlo en este año, el 2012, es de 17.500 millones de dólares. Y se supone que hay recursos que también están en otros ministerios de 45.000 millones de dólares más. Solo México, en estos últimos 5 años del presidente Calderón, ha visto fallecer 50.000 personas. En otras palabras, lo que hemos venido haciendo no está dando los resultados. Por eso me parece que el planteamiento de la Cumbre de las Américas, la quinta cumbre que se va a celebrar en Cartagena, ya está puesto el tema de la discusión, al menos de un cambio alrededor de lo que se ha venido haciendo. Y eso ya me parece un elemento. Una precisión, el día de hoy entrevisté a un periodista colombiano, Tadeo Martínez, casualmente, que estaba en Barranquilla, cerca de Cartagena, y estaba cubriendo el tema de las cumbres de las Américas. Todavía, a la fecha que estábamos grabando, por lo menos en la mañana, no estaba definido el tema como tema principal de la agenda, más estaba definido el tema de la pobreza. Es decir, todavía parece que habría posiciones distintas entre lo que piensa el presidente Barack Obama, con el apoyo también del gobierno colombiano, de lo que piensan los gobiernos centroamericanos y lo que piensan algunos países sudamericanos, incluyendo Ecuador. Lo que está en la agenda en términos oficiales es efectivamente lo que tú dices: reducción de la pobreza, trabajo frente a los eventos naturales, etcétera. Pero en este último tiempo se han ido, entre comillas, colando nuevos temas que han surgido justamente del debate entre los 34 o 35 presidentes. El tema de Cuba, por ejemplo, está presente, el tema de las Malvinas también, y el tema del narcotráfico, que son los 3 temas que no estaban dentro de la agenda, pero que finalmente se van a tratar en algún momento dentro de la cumbre. Y que ojalá lleguemos a un consenso en esto. ¿Puedo de Ricardo Camacho? Ricardo Camacho, Fernando Carrión habla de que Nixon puso una política de guerra, el presidente Uribe es también adepto a este tema de la política de guerra, pero hoy se discute mucho si el tema pasa por problema o política de salud pública o el tema pasa por política de seguridad. Bueno, muchas gracias por la gentil entrevista, licenciado. Un cordial saludo al señor viceministro, a Fernando, como siempre, a los amigos televidentes. El problema es que el narcotráfico, como lo ha señalado el arquitecto Carrión, es un problema que se convierte el narcotráfico y el crimen organizado en el imperio del siglo XXI. Tú me vas a preguntar, ¿y por qué hablamos de un imperio y el imperio del siglo XXI? Porque nada más y nada menos el crimen organizado maneja 800.000 millones de dólares sumando armas más tráfico de personas. Con todos los colaterales. Con los colaterales. Si tú quieres quitar los daños colaterales, el armas y dejamos solo el narcotráfico, tenemos 600.000 millones.
La reflexión que hace el arquitecto Carrión: hace 41 años Nixon empezó con 100 millones, el presidente Nixon, y actualmente Estados Unidos tenía los 17.500 millones. Frente a 800.000 millones de dólares que maneja el crimen organizado en el mundo, es complicado. Estudios señalan que la mafia rusa maneja aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto de Rusia, del PIB. Entonces, el crimen organizado ha logrado controlar estados mexicanos. México tiene 32 estados, cerca de 120 millones de habitantes. Y el presidente Calderón, al tercer día de asumir su mandato, que llegó bastante cuestionada con unas elecciones con López Obrador, el candidato de izquierda, él decide declarar la guerra al narcotráfico sin pensar cuál era el concepto de victoria. Y mira tú todo el rezago que deja, está por dejar ya el gobierno del presidente Calderón, le queda pocos meses, y deja un saldo de 60.000 muertos, deja el nivel de violencia más alto, no ha decrecido para nada la exportación de droga, y el consumo sí ha bajado en México, eso sí hay que señalar. Pero en el Ecuador, ahí sí contestando a su pregunta, Carlos, no sé, el Ecuador ha crecido, según el CONCEP, aproximadamente el 300%. Los jóvenes de entre 14 años ya empiezan a consumir droga. Actualmente, como política de Estado, se señala que es el Ministerio de Salud Pública quien debe manejarla, y estoy de acuerdo, las políticas del tema de prevención de drogas, y el CONCEP un poco se ha quedado cruzado de brazos. Ahora solo se dedica a cuidar los bienes de los narcotraficantes, pero tampoco el Ministerio de Salud Pública, que tiene tantas tareas como bien se lo señala la salud de 14 millones y medio de ecuatorianos. Yo creo que hay un descuido muy grande, licenciado, en el tema de prevención. Yo creo que no hemos visto, señor viceministro, desde hace unos 2 años, una sola propaganda de prevención de drogas. Y si tú te preguntas cuántos centros públicos existen para prevenir y tratar el tema del consumo de drogas, que como usted muy bien lo señala, salud pública, no existen. Ok, ya le vamos a preguntar al señor viceministro, pero antes de preguntar al señor viceministro, veamos ciertas estadísticas de América. Porque mencionamos estadísticas en cuanto a movimiento de dinero, pero hablemos de muertes. Solo en México, 47.515 muertos hasta septiembre del 2011, según datos de Naciones Unidas. Movimiento narcotráfico en América, Honduras. Principal transbordo de cocaína destinada a Estados Unidos. 79% de los vuelos contrabandos de cocaína que salen de Sudamérica hacen su primera parada en este país, Honduras. Seguimos con el movimiento de narcotráfico en América. Colombia, 2009 se registraron sembradíos entre 67.000 y 68.000 hectáreas de hoja de coca. En el 2010, 95.5% de la cocaína decomisada en Estados Unidos provenía de Colombia. Naciones Unidas estima una producción de 842 y 1.111 toneladas anuales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos estima una producción de más de 1.000 toneladas anuales. En Perú, 2009, se registraron 59.000 hectáreas de hoja de coca. El Departamento de Justicia de Estados Unidos estima una producción de más de 450 toneladas anuales. En Movimiento Narcotráfico América, Bolivia, 2009, registra 30.900 hectáreas de hoja de coca. Con esta realidad tan contundente, tan dramática, traumática, inmoral, como querramos llamarlo, ¿cómo poder combatir esto si todavía no tenemos ni siquiera en claro, señor viceministro de Seguridad del Ministerio Interior, me refiero al mundo en general, si esto es un problema de salud pública o es un tema de seguridad? Bueno, primero un saludo, Carlos, a ti, gracias por la invitación, y a mis compañeros panelistas, a Fernando y a Ricardo, y haciendo un pequeñísimo paréntesis, también felicitarte por el triunfo de Melec el día de ayer. Muchas gracias, por tu intermedio de los emelexistas. Dos liguistas reconocen eso. Sí, dos liguistas reconociendo. Y con corbata azul. No sé, es un tema, y como ya lo hemos mencionado, es un tema sin duda complejo, y es un tema que nosotros como gobierno conocemos de las dificultades y lo que representa. En el reportaje escuchaba, y creo que con toda la razón, que este es un problema global, es ya un crimen transnacional, que sin duda es difícil pensar que no pueda entrar dentro de nuestras fronteras. Nosotros como gobierno, yo creo que el enfoque que tú mencionabas debe ser y es en las dos vías. Es importante el trabajo que se pueda hacer a través del Ministerio de Salud y de cualquier entidad que esté involucrada en la parte de prevención, es decir, desde la parte de educación, para que nuestros jóvenes, nuestros hijos,
desde pequeños pues tratemos de mantenerlos totalmente alejados de la droga, pero también desde nuestro, y lo que nos compete directamente con el Ministerio del Interior, que es la parte de seguridad. Nosotros tenemos planes muy agresivos, por decirlo así, de lucha y de combate al narcotráfico, que nos han venido dando muy buenos resultados. Mencionábamos antes de la entrevista que, según datos del ONUD, el Ecuador está en el tercer puesto a nivel mundial en cuanto a capturas de drogas. Del total de las drogas que se captura en el mundo, Colombia tiene el primer lugar con el 35%, Estados Unidos tiene el 15% y el Ecuador está en el tercer lugar con el 9%. A lo que voy es que la Policía Nacional y sus unidades especiales en este tema, antinarcóticos, la Dirección de Inteligencia, las unidades que operan, GIR, GOE, hacen un trabajo muy profesional y un trabajo que está demostrando y que está dando los resultados. Hemos también logrado hacer o mantener al Ecuador sin ser un país productor. De las cifras que usted mencionaba, Carlos, de la producción tanto en Colombia como en el Perú, si lo comparamos con los nuestros, es totalmente insignificante y casi inexistente, ¿no? Ellos tienen alrededor de 50.000 hectáreas de plantadas de producción de hoja de coca. Nosotros no llegamos ni a las 20 hectáreas aproximadamente. Ok, gracias, señor viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Pero si bien a lo mejor el Ecuador en términos de producción todavía es incipiente, pero eso no quita que el narcotráfico esté en el Ecuador. O sea, muchos dicen que el Ecuador es un país de tránsito, pero yo vuelvo a insistir en este tema porque yo creo que si bien hay que trabajarlo en los dos frentes, por un lado en el tema de salud pública, como decía Ricardo Camacho, y coincide el viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, y creo que tú también coincides, y también hay que trabajar en paralelo con el tema de seguridad. No podemos trabajar de forma aislada como país, de ahí la necesidad de trabajarlo de forma global, de forma transnacional. Ahora, pero estamos discutiendo ahora cómo combatirlo, y se está hablando entre la despenalización, entre la legalización y con esta política de guerra. ¿Cuál sería entonces la estrategia a seguir más eficiente para poder darles donde más le duele al narcotráfico, que es en la rentabilidad? A ver, Carlos, yo lo que diría es que en general el área andina es productora de cocaína. Bolivia tiene alrededor de 300 toneladas. Los datos que tú nos das son absolutamente ciertos. Perú 450, 500. Colombia un poco más de 1.000 toneladas. ¿Qué es lo que ocurre? El Ecuador con 20 hectáreas no es capaz de producir ni siquiera una tonelada. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos dos países fronterizos, el caso de Colombia y el caso del Perú, que utilizan el territorio ecuatoriano como una plataforma de exportación de estos productos que ellos mismos hacen. Pero ya no solo lo que teníamos antes, un país de bodegaje y de tránsito. Desde que se implanta el Plan Colombia en Colombia, a principios de este siglo, lo que se nota claramente es que hay un desplazamiento de los lugares de procesamiento de cocaína del lado colombiano hacia los países colindantes, en este caso el Ecuador. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos básicamente dos lugares de procesamiento de cocaína en el caso ecuatoriano. Uno en la zona norte, en la frontera norte, que tenemos dos enclaves en la zona de Sucumbíos y en la provincia de Orellana. Una que es básicamente para exportar hacia el Brasil y por el Brasil hacia Europa y el África. Y una segunda en la zona de San Lorenzo y en Esmeraldas, que es la salida natural hacia los Estados Unidos, muy articulado con el cartel de Sinaloa. Ahí es donde hemos descubierto incluso submarinos. Y en el otro lado, en la frontera con Perú, nosotros tenemos los dos grandes puertos, que es el puerto de Guayaquil y el puerto Bolívar, de donde están y Manta, los tres grandes puertos, de donde está saliendo la producción peruana, y en esa zona también hemos encontrado lugares de procesamiento, también vinculados al cartel de Sinaloa, porque no hay que olvidarse que el 65% de la producción de cocaína del Perú se está haciendo articulado con el cartel de Sinaloa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Ecuador se ha convertido en un hub. ¿Un hub de qué? En las nuevas tecnologías de la comunicación tenemos dos elementos. Uno, lo que son las redes. Y las redes, en el caso del narcotráfico, son mundiales, son globales. Ya el cartel de Sinaloa no es mexicano, no es de Sinaloa, está articulado con los carteles colombianos, peruanos, etcétera, etcétera. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el cartel de Sinaloa está en 17 países. Aparte de eso, tenemos las grandes mafias italianas, por poner un ejemplo, que son la 'Ndrangheta, que es la más grande, Cosa Nostra y la mafia siciliana. Ellos manejan entre 120 y 150.000 euros
150.000 millones de euros al año. Y están muy articulados, sobre todo la Drangheta, en la zona andina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Entonces, ¿qué es lo que significa? Estas redes mundiales necesitan hubs. ¿Qué es un hub? No es otra cosa más que un lugar donde hay puertos de entrada, el caso de Perú y de Colombia, y puertos de salida, que son los grandes puertos del Pacífico, que llevan la cocaína principalmente hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Ok, perdón, Carlos, nos vamos a quedar ahí y al regreso de la pausa vamos a continuar con esto. ¿Cuál sería la estrategia entonces más correcta para poder luchar contra el narcotráfico? ¿Qué les habías preguntado? ¿Despenalización, legalización o seguir con esta política de guerra? Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más de Pulso Político aquí en TC Televisión. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Estamos tratando sobre el narcotráfico en el mundo, específicamente en América, a propósito de las cumbres de América que se está realizando en estos días en Cartagena, Indias, Colombia. Les recordamos que estábamos con Fernando Carrión, con Ricardo Camacho Seas y con el señor viceministro de Seguridad del Ministerio de Interior, Javier Córdoba. Y para continuar, veamos el siguiente reportaje que nos ha preparado el equipo de producción sobre el tema del narcotráfico ya en el Ecuador para irse desarrollando este tema. La privilegiada ubicación geográfica del Ecuador ha llevado a que nuestro país sea utilizado como punto estratégico para las operaciones del crimen organizado, pues además el gobierno eliminó el visado para varias naciones. Es así como el narcotráfico ha ido echando raíces cada vez más fuertes en este territorio. Incluso el Ecuador es ya considerado un país productor y no solo de paso de droga. Hay una nueva característica que empieza ya a entrar en el lenguaje académico, digamos, que son las famosas HAF, ¿no es cierto? Que es en definitiva, es un sistema como de coordinación y de centralización de una serie de variables, una serie de fenómenos que se concentran acá. Por ejemplo, facilidad para poder reunirse, digamos acá, facilidad para poder negociar. De hecho, un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos estimaría que el Ecuador produce entre 220 y 240 toneladas de cocaína anuales. Pero pese a estos datos que alarman, se han dado duros golpes al narcotráfico. Casos como el del exgobernador de Manabí, César Fernández, quien enfrentó a la justicia, o el caso de Óscar Caranqui, que fue sentenciado a prisión, son la constancia de ello. Pero hay otros polémicos, como el caso Ciclón, que involucra a Jorge Hugo Reyes Torres, o el huracán de la frontera de los hermanos Ostaiza, que involucró al exfuncionario del gobierno actual, Ignacio Chauvin. Además de varios casos de laboratorios de droga desmantelados, y el último sonado, el de Juan Carlos Calle Serna, perteneciente a los Rastrojos, quien fue capturado en Quito. Yo me atrevería a decir que no estamos preparados. O sea, es un fenómeno tan rápido, tan reciente, frente a una institucionalidad, ¿no es cierto?, que todavía estaba en otra lógica. Según la Dirección Nacional de Antinarcóticos, en el 2011 se decomisaron 26 toneladas de droga en todo el país, con un total de 3.946 personas detenidas. Y en el primer trimestre de este año, la cifra llega a las 10,8 toneladas y 1.073 detenidos. Pero alrededor del narcotráfico incrementan delitos como el lavado de activos. Solo en el 2011 la policía detectó más de 3 millones de dólares producto de este delito y en lo que va del año alrededor de 150.000 dólares, sin contar con el dinero aprendido en operativos. Junto con esto, los delitos de extorsión, chulco y sicariato completan un cuadro de inseguridad que incluso ha llegado a involucrar a funcionarios y entidades del Estado, como el conocido caso de la denominada narcovalija de la Cancillería, que actualmente es investigado por la Fiscalía General. Es que al parecer una de las aristas del problema es que el Ecuador también se ha vuelto un país consumidor de drogas. Ecuador ha ingresado al consumo, quizá no tan significativo como en otros países, pero también ya es un país consumidor. Un promedio, obviamente en la encuesta de enseñanza media de 12.8 años la edad de inicio de consumo de las sustancias. Hablando que una sustancia psicoactiva o que nos debe preocupar no solamente son drogas ilícitas, sino también las lícitas como el alcohol. Por ello se habla de la necesidad de atacar al narcotráfico como un problema de salud pública. Hablar ya no tanto de
de un orden punitivo, ni de la droga, sino hablar de una prevención integral centrada en el ser humano, centrada en el sujeto, fortaleciendo factores protectores, en medio de esto levantando proyectos con la comunidad. Y con esto, la urgencia de tomar acciones conjuntas entre gobierno y ciudadanía para generar conciencia sobre un problema cuyos tentáculos se extienden cada vez más, pero que sin duda con voluntad política y conciencia ciudadana se los puede hacer frente. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, gracias a todo el equipo de producción. Realmente conseguir estadísticas en el país a veces es complicado, y le digo al señor viceministro con todo respeto, porque nosotros estábamos pidiendo estadísticas el día lunes y recién ayer en las noches nos entregaron de parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos, entonces no nos permiten mucho la profundidad en el análisis, porque en cuestión de horas tenemos que armar también los programas. Entonces sí sería bueno, y aprovecho su presencia para recomendar que tenga otro tratamiento el tema de la información, el tema de la estadística. Dejemos de ser tan burocráticos y convertámonos en más pragmáticos. Vuelvo a donde Ricardo Camacho, no es que no quiero que usted me conteste, ya tendrá oportunidad de contestar, pero esos son los beneficios de ser conductor del programa. Ya voy donde Ricardo Camacho. A ver, Ricardo, hay algo que a mí me sigue dando la vuelta. Es decir, sí, el tema es de los seres humanos. Evidentemente hay adicciones, que es un problema de salud pública, tenemos que hacer campaña preventiva. Pero por otro lado, cuando ya el narcotráfico ha crecido tanto y por medio está la circulación de dinero, donde hay economías de países que viven del narcotráfico, donde hay gente que en todos los niveles que ha visto en eso una oportunidad de hacer crecer sus patrimonios de forma vertical y hasta en términos de progresión geométrica, que se están apoderando del tema. Y por otro lado, en el país como el nuestro, con el Ecuador, que es un país dolarizado, donde de pronto representa una gran oportunidad también para el lavado de activos, y todo esto también, además, con el Chulco, donde van a barrios urbanos marginales, y esto lo digo con conocimiento de causa porque gran parte de mi trabajo lo hago en sectores urbanos marginales, donde se han convertido en grandes microfinancistas. Y cuando uno se acerca a esta gente y va y conversa con ellos, dicen, y cuando se acerca a alguien a darles un microcrédito regular, de los normal, de los ordenamientos, le dice, muchas gracias porque me han salvado de los chulqueros, me han salvado la vida. Entonces, si tenemos todos estos tentáculos del narcotráfico, no hay dinero en el mundo que pueda luchar contra ellos. Entonces, vuelvo e insisto con la pregunta, ¿la despenalización es una vía? ¿La legalización es otra vía? ¿O seguimos simplemente con las armas como era la estrategia de Nixon, como lo quiere Álvaro Uribe y como lo quieren a lo mejor otros presidentes? Bueno, hemos visto, Carlos, que los datos son bastante acertados que ustedes presentaron para que nuestros televidentes recuerden. El Ecuador exporta más o menos 250 toneladas de cocaína al año, capturamos el 9%, lo cual nos ubica bastante bien en el rating internacional. El Ecuador se lava aproximadamente 2.000 millones, aunque el arquitecto me ha corregido, dice que está en 2.500 millones de dólares, que un último estudio que tiene, lo cual, mira, es gravísimo, 2.500 millones de dólares que se lava en el Ecuador. Entonces yo creo que hay que tratar el tema en tres aspectos. Uno es el tema del consumo. O sea, si el consumo en el Ecuador aumentó el 300%, es un problema de salud pública que tiene el Ecuador. Eso es evidente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer frente a ese problema de salud pública? Es como el alcohólico. Si yo tengo un empleado alcohólico que me viene todos los días borrachito y le castigo, o si es un policía y le mando arrestado 3 días a la pieza, o si es un civil y le mando, no sé, con una multa cada 15 días, no, la persona es una persona enferma. Entonces ahí hay un aspecto importante. El señor Presidente de la República envió hace algunos meses el Código Penal Integral a la Asamblea Nacional. Pero duerme el sueño de los justos, como dice el señor Presidente, y así tiene razón, porque ahí en el artículo 189 se habla claramente, porque actualmente no está la diferencia del proyecto. El proyecto de ley, actualmente a ti te cogen con 1 gramo de cocaína, estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Que a usted lo toman preso con 1 gramo de cocaína. Entonces usted es llevado ante el juez. Es de total discrecionalidad del señor juez de decir si tú eres consumidor o microtraficante con 1 gramo de cocaína. Puede que llegues con 3 gramos de cocaína, depende de la discrecionalidad del juez. En el proyecto de ley enviado por el señor Presidente, ahí se hace una clara diferencia y se establece y se dice, a ver, el consumidor va a ser aquella persona que tenga 5 gramos de cocaína, 10 gramos de marihuana y 5 gramos de heroína. Hay una gran discusión ahí entre CONCEB y las universidades. Yo, por ejemplo, soy de la idea que me parece que se debe mantener cifras,
Tal vez 5 gramos es mucho, habría que pensar en 2.5, 2. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en la onda de la despenalización? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, porque ha sido completamente un fracaso los 40 años de guerra que nos comenta Fernando con el presidente Nixon, y hemos visto que el Plan Colombia, que se invirtieron miles de millones, lo que logró es que los narcos se vayan a México y los mexicanos pues nos manden el problema a Ecuador. Entonces es un problema que, a ver, el microtráfico se lo combate. Mira, tengo un artículo aquí que me preocupa sobremanera, y aprovechando que está aquí el señor viceministro, no sé si lo puedo enseñar a la cámara. El expendio de la droga supera nuestra capacidad operativa. Esto dice el señor jefe de narcóticos de Pichincha del Ecuador. Entonces, si la Policía Nacional, mi querido Carlos, dice que está superada en el tema de microtráfico, ¿qué diremos en el tema de narcotráfico? Entonces aquí es un problema de salud pública. Entonces yo estoy de acuerdo en que en el proyecto de ley del Código Penal Integral se establezca en el artículo 189, pero las personas van a decir, claro, entonces ahora consumir cocaína va a ser completamente legal. No, se va a poner ciertos parámetros. En la parte final del artículo 189 dice, y la persona que reiterativamente sea detenida con estas cantidades ya no será considerada como consumidor, sino como micro... Tú hablas de la despenalización, pero con cantidades. Con cantidades, que tal vez están un poquito exageradas, porque el concepto dice, por ejemplo, hay diferencias. Está por la estatura, está por el peso, está por la constitución de cada persona. Si yo consumo cocaína o tú, el arquitecto Carrión, depende de cada organismo. Pero yo creo que el rango estaría entre 2, 2.5 en el tema de cocaína. ¿Cuál sería la diferencia entre la despenalización y la legalización? Bueno, ahí es un problema más de semántica, diría yo. El tema del Ecuador, yo creo que para ir al tema del microtráfico, yo creo que es importante aprobar el proyecto de ley enviado por el presidente para que esto se maneje y se tenga la diferencia entre lo que es un consumidor y el microtráfico. Porque actualmente, ¿qué hace la policía? Y ahí sí hay que felicitar a la policía. Grandes operativos para capturar a la misma señora que se para en la misma plaza durante 20 años. Y les llevan presa y la señora sale libre a los 2 días, y eso lo sabe el señor viceministro. Con este proyecto de ley, ya sabemos que por medio de grabación, por medio de inteligencia policial, vamos a capturar a esa persona, y sabemos que reiterativamente. Ahora, el actual código, la actual ley de drogas es perversa, porque no hace una diferencia entre, si yo soy una mula, a mí me pagan $50,000 para consumir llevar droga en mi organismo, en el aeropuerto, y me cogen preso. Yo tengo la misma condena que un gran narcotraficante. Entonces eso también recoge el nuevo Código Penal Integral. Con respecto ya a los grandes traficantes, yo creo que ahí hay que iniciar un proceso, ahí sí viene el tema de discusión de despenalización o ir un combate al narcotráfico. Pero combatir el narcotráfico hay que tener primero claro cuál es el concepto de victoria del Ecuador. Vamos a hablar de ese concepto, pero ya que tú mencionaste a un policía, al director antinarcóticos de Pichincha, si no me equivoco, veamos lo que opina Ernesto González en su discurso saliente en relación a este mismo tema, que es para preocuparse. Veamos. Por otro lado, los factores que amenazan a la seguridad interna del Estado se han incrementado de manera vertiginosa. No se puede desconocer los efectos que el conflicto colombiano ha generado en nuestro país. Debido al accionar de los grupos ilegales armados en la zona próxima al límite fronterizo, afectando no solamente a las provincias del norte, sino al resto del territorio. Con el incremento de la violencia e inseguridad, constituyéndose en este momento en la principal amenaza para el país. La situación en la frontera sur también es compleja. No olvidemos los graves problemas que atraviesa el vecino país debido al incremento que se ha producido en actividades relacionadas con el narcotráfico. El escenario se complica cuando fenómenos como el crimen organizado, el agotamiento de recursos naturales, minería ilegal, daños al medio ambiente, desastres naturales, contrabando de todo tipo de recursos, el tráfico de armas y otros están presentes no solo en nuestro país, sino también en el ámbito regional y mundial. Bueno, esas son las aclaraciones de Ernesto González, señor viceministro. Me voy a comenzar por su recomendación, que es totalmente válida. Hemos tenido siempre, desafortunadamente, muchos problemas en nuestro país con el tema de información. Es algo que lo estamos corrigiendo con tecnología.
estamos haciendo nosotros como Ministerio del Interior y otras instituciones un trabajo cercano con el INEC, precisamente para transparentar todas las cifras y para que toda la ciudadanía, porque no puede ser de ninguna manera un tema nuestro interno como gobierno, sino para que la ciudadanía pueda acceder a toda esa información. Y le digo, y esto no me ha pasado solo con el Ministerio, en este caso con la Dirección Nacional de Antinarcóticos, sino que también cuando hice el programa pasado sobre el tema de los accidentes de tránsito, lo mismo me pasó, y me sucede en casi todos los ministerios cuando se pide información. Y no se trata de gobierno, se trata de una cultura burocrática. Sí, efectivamente, pero eso estamos justamente trabajando para mejorarlo y para que exista la información de manera eficiente. Hecha esa aclaración, vamos al tema. Bueno, en este tema definitivamente yo creo que todo, como había mencionado, son temas que van de la mano en los temas de salud. Sin embargo, ya específicamente en lo que estábamos comentando en este bloque, la despenalización sin duda que es una discusión que está planteada no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Y como dicen los reportajes, y creo que todos estamos de acuerdo, es al ser un fenómeno global, al ser un problema del mundo en su totalidad, pues es una discusión que debe ser planteada en ese nivel. De nada sacaríamos nosotros tomando una decisión si en el resto de países pues tampoco tenemos eco. Sin embargo, yo concuerdo con Ricardo en el sentido de que está planteado ya un código penal, un proyecto de código penal que ya se ha enviado a la Asamblea, pues y también un llamado a los miembros de la Asamblea Nacional para que lo traten. Yo creo que ese es un tema que es muy importante para nuestro país y que nos permitirá efectivamente tener ciertos otros niveles de control. Un tema que no lo hemos tratado y que creo que es directamente relacionado con esto es la cadena de impunidad. Debemos romper la cadena de impunidad que ha existido en este país históricamente y que va sin duda relacionado. De nada nos sirven los esfuerzos que realiza la Policía Nacional desarticulando bandas de crimen organizado, poniendo tras las rejas a presuntos delincuentes o a delincuentes, a narcotraficantes importantes, si luego los operadores de justicia no cumplen con su trabajo. Para nosotros es fundamental romper esa cadena de impunidad. Ahora nosotros, la Policía Nacional, está haciendo muchísimos esfuerzos a través, y creo que es un tema fundamental en este aspecto, a través del trabajo de inteligencia. No estamos enfocados, y la Policía Nacional no se enfoca únicamente en capturar a una persona, sino en desarticular a toda una banda que efectivamente nos permita ir reduciendo la injerencia o la actividad de estas bandas. Por citar ejemplos, solamente en esta semana la Policía Nacional ha desarticulado 3 bandas importantes de delincuentes a nivel nacional en 3 operativos distintos, uno en la provincia de Los Ríos, otro en Manabí y otra en la provincia de Esmeraldas. En total, en cada uno de estos operativos cayó un más buscado, que por cierto es un programa que nos ha dado muy buenos resultados, pero no solo él, sino que caen toda su banda. El día de ayer en Esmeraldas fueron 17 las personas que fueron capturadas, en Los Ríos y en Manabí un número similar, que sumados nos da alrededor de 60 personas. ¿A qué voy con esto? Que sin duda que esa discusión, la despenalización, es un tema que se lo tiene que discutir, que se tiene que plantear, pero la ciudadanía no puede esperar hasta que se tomen ese tipo de decisiones y no necesita decisiones instantáneas en este momento. No, definitivamente, pero a ver, cuando yo veo las cifras del Ecuador, de la captura, evidentemente la policía está haciendo su mejor esfuerzo y hay que aplaudir, pero toda esa estrategia nos exige también mayor recursos, ¿verdad? Y para mí de nada serviría un código orgánico integral penal aprobado por la Asamblea con tal cantidad de dinero que mueve el narcotráfico, porque voy a la experiencia nomás, aquí cerquita, en nuestra frontera norte, Colombia, enquistados en la justicia, enquistados en la política, enquistados en los gobiernos locales rurales, donde desde ahí se apropian de grandes extensiones y extensiones de tierra, es decir, extensiones agrícolas. Y aquí también tenemos que poner una luz de alerta con el proyecto de ley de tierras, con esta democratización de tierras que se plantea un 60-40%, donde ese 40% se va a estar orientado a personas con escasos recursos, y cuando no tengan ese capital para poder invertir, ¿quiénes creemos que van a ofertar por comprar ese 40% para presionar a los dueños originales y legítimos de la tierra y presionarlos a que salgan de la tierra para quedarse con esa tierra? ¿Y no correríamos ahí acaso el riesgo de ser un país productor y ya no solamente de tránsito, Fernando Carrión? A ver, dos temas antes de tratar algo de políticas que me parece importante. Lo que Javier nos está planteando como viceministro, el tema de los más buscados.
Yo eso veo más como una política mediática. Y sí veo dentro del Ministerio un giro para asumir el tema de las bandas criminales. Y me parece que ese giro que ha tenido el Ministerio está dando resultados muy buenos. Estos 3 ejemplos que nos acaba de señalar me parece que es bien interesante. Porque si se toma preso a una persona y la banda sigue funcionando, esa persona que sale de la banda es reemplazada de manera inmediata. Yo creo que aquí hay un giro interesante. En segundo lugar, los ejemplos que tú estás poniendo respecto de cómo está penetrando el narcotráfico en otras esferas. En el caso de la política, según la Fundación Arcoíris de Colombia, de los 1.102 municipios, se estima que en las últimas elecciones de septiembre pasado, alrededor del 23 al 25% de los municipios fueron cooptados por estas bandas. Nosotros estamos en un proceso electoral. Y en esto, Javier, me parece que se debería plantear explícitamente algún filtro para que podamos ver que los candidatos que van a llegar a cualquiera de las dignidades sean candidatos de los partidos políticos, de los movimientos sociales, etcétera, y no de estos sectores que están viniendo. En segundo lugar, Carlos, las políticas que se deberían plantear. Creo que es imprescindible política internacional. El Ecuador no tiene política externa respecto de esto. ¿Qué se puede decir en foros como la OEA? ¿Qué se puede decir en foros como UNASUR? ¿Qué se puede decir en foros como las cumbres presidenciales? Yo creo que aquí necesitamos política exterior frente a esto. En términos internacionales también necesitamos acuerdos con las policías, acuerdos con las justicias, acuerdos con los sistemas judiciales. Por ejemplo, si nosotros no tenemos tipificado el sicariato y Colombia lo tiene, a nosotros nos genera una gran desventaja. En otras palabras, yo creo que es imprescindible tener un sistema jurídico de leyes que sea comunes en América Latina, por lo menos a mediano plazo. Ya al interior de UNASUR ya se está discutiendo. Ya se está discutiendo eso. Entonces, 1 es política internacional. 2, yo creo que hay que, de manera definitiva, legalizar. Pero la legalización no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos legalizando marihuana, cocaína, heroína, estamos legalizando los productos químicos, hay que establecer por tipos de drogas qué tipo de despenalización y qué legalización vamos a hacer. La segunda cosa que hay que discutir es qué fases del proceso productivo vamos a legalizar. ¿Vamos a legalizar solo el consumo? Me da la impresión que a nivel mundial ya hay un consenso para despenalizar el consumo. Y básicamente ese me parece un gran salto, porque en vez de someter al sistema penal, encarcelar al consumidor, lo estamos pasando al sistema de salud pública, con lo cual le curamos a esta persona. Si seguimos en el sistema penal, esa persona llega a la cárcel y esa es su forma de iniciar una carrera delictiva que no vamos a saber en qué termina. Y no vamos a tener cárceles suficientes. Exactamente. Entonces yo creo que aquí, en segundo lugar, el tema de la legislación, de la legalización. En tercer lugar, me parece absolutamente necesario estatizar ciertas fases del proceso productivo. Por ejemplo, yo creo que el tráfico, la comercialización, en el momento que sea legal, tiene que ser pública. Porque si nosotros no hacemos eso, nuevamente vamos a generar la posibilidad de que estos actores ilegales tomen el control. Lo mismo la producción. Todo eso tiene que ser estatizado. También creo que se necesita política económica, en cuarto lugar. No es posible que tengamos paraísos económicos a nivel mundial. Tenemos que tener política económica. Y finalmente, creo que de todas maneras hay que especializar aún más la inteligencia policial dentro del país para que podamos enfrentar estos Esto creció más allá de la evolución de la policía. Y no es una crítica a la policía, porque trascendió a todo el mundo. Pero, Ricardo Camacho, Álvaro Uribe decía, es que el problema de despenalizar y el problema de legalizar es incrementar las muertes, porque ¿cuántas muertes suceden a manos de gente que ha estado drogada? Bueno, ese es un criterio un poco complicado. Si me permites, yo quisiera 10 segundos decir algo interesante. El señor fiscal general de la Nación decía hace pocos días que varios de los descubrimientos de droga obedecen a chivatazos, no tienen necesariamente un proceso de investigación. Eso que lo diría una persona, un ciudadano común, sería un comentario. Sería tan solo un comentario. Pero que lo diga el señor fiscal general de la Nación. Estamos hablando del actual fiscal general de la Nación. Y mira el titular, si me permites, Carlos, dice, Galo Chiriboga, las organizaciones criminales imponen sus leyes en el Ecuador. O sea, tenemos ya 3 alertas. Una del ejército, otra del general González, la tercera del señor fiscal general de la Nación y un cuarto de un distinguido oficial de la policía de narcóticos que dice, miren señores, yo estoy superado. Entonces, ¿qué nos queda? Sacar a las Fuerzas Armadas. Ese sería el siguiente punto que creo que lo vamos a tratar en otro, más adelante en el programa.
Y yo creo que el Ecuador, sinceramente, carece de como decía el arquitecto, de una política internacional con respecto al tema de drogas. O sea, el Ecuador no tiene claro cuál es el concepto de victoria. Si mañana sacamos a las Fuerzas Armadas, ¿cuál es ese concepto? El error más grande del presidente Calderón fue al tercer día decir: Fuerzas Armadas Mexicanas, 200.000 soldados con 110 millones de habitantes me salen a combatir al narcotráfico. ¿Cuál debería ser el concepto de victoria? Eso tendría que ser un consenso de las instituciones del Estado representadas por nuestro señor presidente y tener claro qué queremos, qué quiere el Ecuador con respecto. Despenalizar en el tema de salud pública a donde queremos avanzar, pero esos conceptos no están claros, mi estimado Carlos. O sea, no creo que a nivel de gabinete ministerial o a nivel del señor presidente se ha llegado a esa discusión de fondo. Déjame entonces, permíteme plantearle ahora la pregunta al señor viceministro. ¿Está clara la estrategia? ¿Tenemos claro el concepto de victoria? Señor viceministro, contésteme al regreso, para así enganchar con la sintonía. Volvimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Ricardo Camacho decía, el Estado, el gobierno no tiene claro cuál es ese concepto de victoria, cuál es la estrategia. Debemos sacar a las Fuerzas Armadas, qué debe ser la policía. El tema es que lo ha trascendido y hay algunos importantes funcionarios del Estado que lo han dicho. Ernesto González, el comandante de la policía, el propio fiscal, como lo menciona Ricardo Camacho. Su respuesta, señor viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Bueno, varios aspectos ahí que creo que son importantes de mencionar de lo que se ha dicho. El primero, sí, efectivamente hay un vuelco importante en cuanto al Ministerio para capturar y desarticular bandas en su totalidad. Más allá que respeto totalmente el criterio de Fernando, pero el plan de los más buscados, lejos de ser un plan mediático, ha dado buenos resultados porque nos ha permitido no solamente capturar a esas personas que nosotros justamente en base a un trabajo de inteligencia se había determinado sus niveles de peligrosidad y por ser líderes de ciertas bandas, sino que nos ha permitido también a través del trabajo de inteligencia ubicar esas bandas y desarticularlas. Hoy en la mañana en una rueda de prensa con el comandante general de la policía, cuando informábamos del último operativo, yo precisamente decía que lo importante del operativo no era el más buscado de Manabí, que quedó, sino los 17 que cayeron con él, es decir, que la banda quedó totalmente desarticulada. Solo una aclaración, porque el domingo este programa se transmite a las 9 de la mañana y no vayan a creer que la rueda de prensa que se refiere a Javier Córdoba fue a las 6 de la mañana. Este programa está siendo grabado hoy, viernes 13 de abril. Ahora sí, en los otros aspectos, y por supuesto con todo el respeto y consideración que se merece el doctor Chiriboga, el fiscal general de la Nación, yo discrepo un poco con su criterio de que se deba a chivatazos, me parece que es la palabra, y más que a trabajo de inteligencia de la policía. Yo creo que la policía está haciendo un muy buen trabajo de inteligencia, que es lo que nos ha permitido no dar golpes de suerte, porque quizás si es que serían golpes aislados o operativos aislados, probablemente tendría que ver con hacer un golpe fuerte, sino es justamente el trabajo que nos toma algún tiempo. No son trabajos para desarticular estas bandas, no son trabajos de días, son trabajos de meses que nos permiten precisamente ubicar, tener toda la idea de cómo funcionan estas bandas. Por poner un ejemplo, el operativo que se hizo aquí en la ciudad de Quito hace algunas semanas, donde cayó toda la banda de la familia Endara, de esta familia Endara, que eran descendientes de la tristemente célebre Mamalucha. Es un trabajo que la policía lo había hecho durante muchísimo tiempo y que precisamente nos permitió identificar absolutamente a toda la banda, no solamente los líderes, los segundos a bordo, quiénes eran los conductores, quiénes hacían de campanas, quiénes almacenaban las mercaderías, etcétera. Con eso, obviamente, a nosotros nos permite desarticular totalmente estas bandas. Bueno, pero el concepto victoria que hablaba Ricardo Camacho. Eso es un tema para nosotros, insisto, global, no son temas aislados. Nosotros lo que pretendemos, por un lado, como habían mencionado hace un momento, cada una de las instituciones desde la parte de la prevención, el formar mejor a nuestras nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, en la parte de salud, precisamente que esa persona, el consumidor, no se ha tratado como un delincuente, sino se ha atendido, pero desde la parte de seguridad, nuestro concepto es precisamente que la ciudadanía cada día esté más tranquila, que se involucre. Lo interesante también en el programa de Más Buscados es ese involucramiento de la ciudadanía, es que la ciudadanía, nosotros sentimos, le ha comenzado a perder el miedo a la delincuencia e informa, se involucra
y se siente parte de todo este proceso. Gracias, señor viceministro. ¿Satisfecho, Ricardo Camacho? Si me permite, Carlos, 10 segundos. 10 segundos porque tengo que ir a un directo con Adrián Monilla. Con todo respeto, señor viceministro, a mí lo que sí me preocupa y a la ciudadanía es saber que el señor Juan Carlos Calle, hermano de los rastrojos en Colombia, que envían 500 toneladas de cocaína al año, vivió 5 años en el Ecuador con visa de inversionista, y pensar que el señor no lavó dinero, cerca de $100 millones, y fue deportado en 8 horas para que no hable, es un tema que debe ser aclarado por el bien del país. Vamos en contacto con Adrián Monilla y después el señor viceministro también podrá replicar lo dicho por Ricardo Camacho, sin perjuicio que Fernando Carrión también pueda opinar sobre el tema. Veamos. Desde hace 40 años el rol del Ecuador en el sistema global de tráfico de psicotrópicos ilegales y particularmente de cocaína no ha cambiado, porque ni es el principal mercado de consumo ni es el principal productor. El Ecuador es un país de tránsito. El Ecuador no es un país productor, es un centro menor de lavado de dinero dadas las dimensiones de su economía y sobre todo por el hecho de que la mayor parte de la realización económica de la ganancia se ejecuta en las sociedades finales de destino con las economías más grandes. La facilidad de visado y la dolarización tienen una relación muy lejana con el fenómeno del narcotráfico, son fenómenos distintos. El narcotráfico tiene sus grandes ganancias debido a la ilegalidad y a una estrategia que a lo largo de 40 años ha fracasado en todo el mundo cuando ha concebido un problema que es de salud pública, el problema mundial de las drogas es de salud pública y ha sido concebido como un problema de seguridad. Poner satélites, poner militares, poner aviones, poner barcos de guerra, controlar el narcotráfico, no ha controlado el fenómeno. Las Fuerzas Armadas no son el instrumento para pelear contra el narcotráfico, es la policía, para evitar que fenómenos de carácter violento vinculados al narcotráfico hagan daño a los seres humanos. Lo que nos preocupan entonces son las personas y en ese sentido sí, son políticas de prevención, de tratamiento al consumo adictivo y son políticas de control del territorio, de fortalecimiento de las instituciones. Gracias a Adrián Monilla, director del Flaxo, él tiene su posición, ya la vamos a comentar. Señor viceministro, si usted va a tener derecho a la réplica para lo que opinó Ricardo Camacho y si no, paso donde Fernando Carrión. No, sin duda, solo una aclaración. Definitivamente no, Ricardo no se lo deportó a Calle Serna en 8 horas para tapar, ni para que no hable, ni mucho menos. Era es una persona que estaba, tal vez lo entendí mal, pero me pareció que mencionaste algo de eso. Él obviamente era una persona que estaba requerida por Colombia, tenía ya un código rojo una vez que fue capturado, como se ha hecho en otras oportunidades, pues fue deportado. Esto sin perjuicio, obviamente, de todas las investigaciones que se siguen llevando, que se llevan a cabo para determinar precisamente todas las falencias que pueden haber habido de por qué él estaba en este país durante tantos años con una visa de inversionista. Existían sin duda que ya han sido corregidas muchas falencias, por ejemplo, en extranjería, que le permitía o que daban este tipo de facilidades. Esas falencias ya han sido corregidas ahora, lo que nos hace tener la seguridad de que este tipo de inconvenientes no se van a presentar. Más allá de la deportación y más allá si fue en 8, 10, 15, 24 horas, el tema es la investigación y la información. ¿Tiene resultados acerca del entorno de este señor en el país? Se está investigando, ese es un tema, como lo decía, más allá de que él haya sido deportado, la investigación continúa y debe continuar hasta que tengamos absolutamente todos los datos que nos permita precisamente saber cuáles eran sus conexiones dentro del país. Gracias, me quedan 2 minutos y este bloque no lo dejaba hablar a Fernando Carrión, o sea que le toca el turno a Fernando Carrión, colega en el deporte, no por lo emelexista, por cierto. Fernando, Adrián Monilla decía, mayor parte de la realización de las ganancias no está en los países que somos tránsitos o productores, sino en los países de destino. Relativamente tiene razón. De lo que se estima es que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que es el país más grande en términos de consumo, ahí se genera más o menos el 80% de lo que produce el narcotráfico, y en América Latina un restante 20%. En otras palabras, obviamente... Brasil ya está alto también. Brasil ya está alto. Brasil es el segundo consumidor en términos de países, pero el precio que se paga en el Brasil no tiene nada que ver con el precio que se paga en los Estados Unidos. Cocaína en Nueva York, dependiendo de dónde, está en $120 mil. ¿El tema es Estados Unidos ha entendido esto como problema de salud pública? Me da la impresión que depende de ciertos estados.
No es una cosa homogénea en los Estados Unidos, pero hay algunos estados que sí. Pero a mí me parece que el hecho de que el presidente Obama haya aceptado que el tema de la despenalización, la legalización, sea topado en la cumbre, es un salto enorme, porque antes los Estados Unidos no aceptaban siquiera discutir. Ahora, por lo menos ya hemos abierto la posibilidad de la discusión. Ahora, yo no creo que exclusivamente sea la legalización. Tenemos expresidentes que están planteando eso, Fernando Enrique Cardoso, Gaviria, López Cedillo en México. Ernesto Cedillo están planteando eso. También hay una comisión de Naciones Unidas. Pero tenemos ejemplos, por ejemplo, en Holanda. En Holanda la marihuana ya se puede consumir, se puede comercializar y se puede producir legalmente. Depende de los montos, obviamente. Algo parecido pasa en Portugal y algo parecido también está empezando a pasar en Bélgica. De tal manera que me parece que hoy día hay una nueva visión que está surgiendo, que todavía no es mundial, pero que está surgiendo. Gracias, Fernando Carrero. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Ricardo Camacho. Gracias, señor viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, Javier Córdoba. Gracias, amigos televidentes. Como verán, seguimos continuando con estos temas que nos deben importar porque son trascendentes para la vida del ser humano, para las sociedades. Podemos tratar de construir la mejor de las democracias, las mejores de las naciones, pero si no luchamos contra todo aquello que depreda al ser humano, entonces de nada sirve los sistemas políticos que querramos implementar en los distintos países del continente y del mundo. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo día domingo. Ministro del Interior, instructor de las Fuerzas Armadas en México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Cuba, Venezuela y Ecuador. Javier Córdoba, viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Bueno, le damos la bienvenida ahora sí, una vez conocido el perfil de nuestros invitados, a Fernando Carrión. Fernando, excelente triunfo el del Emelec, ¿verdad? Sin duda. Por eso la camisa azul, aunque has venido con amarillo. Para hacer un poco el contraste, pero no, los 10 últimos minutos de los dos partidos de Emelec, bien vale ese equipo. Qué bueno. Ricardo Camacho Seas, bienvenido. Muchas gracias. Señor viceministro Javier Córdoba, viceministro de Seguridad Interna, muchas gracias, bienvenido también. Y ya para entrar al debate y desarrollar, vamos a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El narcotráfico sin duda es uno de los flagelos que más daño ha causado a las sociedades de todo el mundo en las últimas décadas. Según el Gafisud, este ilícito movería unos 2.500 millones de dólares anuales en la región. En el caso de América, los carteles de droga han llegado a ser organizaciones muy poderosas. En países como México, el cartel de Sinaloa, el cartel de Tijuana, los Zetas, el cartel de Juárez y otras agrupaciones han venido sembrando el terror. Solo entre el 2006 y el 2012 se contabilizan más de 35.000 asesinatos generados de la guerra contra el narcotráfico. Pero los carteles mexicanos cobraron fuerza solo a partir de la década de los 90, cuando los grupos colombianos... No hay sociedad, no hay infraestructura policial, no hay infraestructura jurídica que pueda tener muy buenos resultados. Fernando Carrión. Sí, desgraciadamente este es un tema muy complicado que ha ido en crecimiento. Uno podría incluso aquí afirmar claramente que estamos viviendo una onda expansiva del consumo de narcóticos porque prácticamente se ha globalizado. Hay regiones que antes no consumían, como es el caso de América Latina, que hoy día lo están consumiendo. Europa prácticamente toda, incluida Rusia, partes de Asia, África también, de tal manera de que hoy día el nivel de consumo es francamente muy grande. Frente a esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tenemos una política de guerra contra el narcotráfico que tiene ya vigencia 41 años a nivel mundial, que la puso en vigencia el expresidente Nixon en su momento, y lo hizo con un presupuesto de 100 millones de dólares. El presupuesto que aprobó el gobierno de los Estados Unidos hace poco tiempo para aplicarlo en este año, el 2012, es de 17.500 millones de dólares. Y se supone que hay recursos que también están en otros ministerios de 45.000 millones de dólares más. Solo México, en estos últimos 5 años del presidente Calderón, ha visto fallecer 50.000 personas. En otras palabras,
lo que hemos venido haciendo no está dando los resultados. Por eso me parece que el planteamiento de la Cumbre de las Américas, la quinta cumbre que se va a celebrar... Los colombianos dejaron de operar. En el país cafetero, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, el de los Rastrojos y el cartel de Medellín, que estuvo liderado por el desaparecido Pablo Escobar, son los más importantes. Pero otras naciones a lo largo del continente también han sufrido este mal. De hecho, América Central es considerado como el puente perfecto de conexión entre los países productores del sur del continente con Estados Unidos, considerado uno de los países con mayor índice de consumo de droga. Lo que hay que tener muy claro es que el primer y principal mercado consumidor de narcóticos y de drogas es de Estados Unidos, y entonces la lucha frontal contra ese consumo, contra la consolidación de ese mercado, obviamente tiene que hacerse en Estados Unidos. Es por ello que, según Carrión, se hace necesario implementar nuevos mecanismos regionales que ayuden a enfrentar a este mal transnacional, que en la actualidad salta fronteras y se ha convertido en un problema global. Lo que tenemos es que estar conscientes de que el narcotráfico y todo el crimen que está organizado alrededor del narcotráfico y que tiene varias ramificaciones, es un crimen que de alguna manera está casi, diría, globalizado, en todo caso transnacionalizado. Y en esa medida cualquier búsqueda de solución o de lucha contra este tipo de crimen, lo que necesitamos es precisamente una respuesta transnacional y casi, diría, global. Pues definitivamente en muchos países el lucrativo negocio del narcotráfico está ganando la carrera, pese a que hasta el momento se han logrado importantes capturas de capos de la droga. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a este Pulso Político aquí en TCL Televisión en este domingo 15 de abril. Estamos, por cierto, grabando el viernes 13 de abril, por supuesto, un día después del gran triunfo del Emelec 3-2 sobre el Olimpia. Acá uno de mis invitados se ríe, los camarógrafos picados, por cierto, pero bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que va a ser parte de la agenda, o por lo menos se especula que va a ser parte de la agenda de las cumbres de las Américas. Y digo se especula porque todavía no está definida la agenda hasta el día de hoy que estamos grabando este problema. Se menciona que se va a tratar sobre la lucha contra el crimen organizado y fundamentalmente sobre el tema del narcotráfico, que es algo que está destruyendo a las sociedades en el mundo. Para poder analizar este tema del narcotráfico, de los efectos en la sociedad continental y la sociedad mundial, tenemos los siguientes invitados. Fernando Carrión, arquitecto, experto en seguridad ciudadana, editorialista Diario Loy, profesor de la Flaxo. Ricardo Camacho Seas, licenciado en comunicación social, ex asesor del... Y otros han desaparecido. Lo que hay es necesidad de, en primer lugar, voluntad política, cosa que yo no dudo que falte por ningún país del mundo, unos más, otros menos, pero de todas maneras la voluntad política existe. Y después de recursos, porque estamos enfrentando una situación donde los delincuentes que se dedican a este tipo de actividad tienen enormes recursos económicos y por tanto recursos materiales para avanzar con este crimen. Pero el negocio del narcotráfico además ha traído consigo una ola de terror, al generar fenómenos como la extorsión, el sicariato y el lavado de dinero, delitos presentes en toda la región. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comienzo con Fernando Carrión. Fernando, contigo hemos conversado en más de una ocasión sobre este tema del narcotráfico, cómo este negocio criminal, depredador, ha avanzado en el mundo, pero estamos en el continente americano y en este fin de semana tenemos la Cumbre de las Américas y todavía no se estaba seguro si se iba a tratar sobre el tema del narcotráfico en las Cumbres de las Américas, en la reunión de los presidentes. Pero, ¿cómo poder luchar contra un negocio de una alta rentabilidad? Unos hablan de 200.000 millones de dólares, otros hablan de 600.000, es decir, no tenemos cifras exactas, pero son cifras tremendamente elevadas y contra eso no hay Estado,